Continuamos con el curso de seguros agrarios en el módulo 2, que está dedicado a los conceptos y funciones básicas de los seguros agrarios. Y hoy vamos a explicar un concepto muy importante para cualquier tipo de seguro, que es el que se deriva de la información asimétrica. Es la lección cuarta del módulo dedicado a los conceptos y funciones. Bien, vamos a definir entonces qué queremos decir con esta idea de información asimétrica y posteriormente vamos a ver las dos formas en las que este tipo de problema se puede materializar, como son el riesgo moral y la selección adversa o antiselección, como se suele hablar en la jerga del seguro. Bien, la idea de la información asimétrica se deriva del hecho de que el asegurado, el agricultor y el asegurador o compañía de seguros disponen de distintos niveles de información sobre la probabilidad y los riesgos que causan un siniestro. Es decir, normalmente es esperable que el asegurado o agricultor disponga de mayor información sobre los riesgos que afectan a su explotación, que tenga un conocimiento más preciso de la probabilidad y de la probabilidad de que ocurra un siniestro y de la magnitud del mismo siniestro. Y esta información puede ser utilizada por parte del productor para beneficiarse del seguro más allá de lo que está establecido en el contrato y de lo que la empresa aseguradora puede pensar. Esta idea de información asimétrica se dice asimétrica porque es mayor por parte del asegurado que por parte de la compañía, da lugar a dos fenómenos que afectan de manera importante a la gestión de los seguros agrarios y de cualquier otro tipo de seguros, como es el riesgo moral y la selección adversa, que como hemos dicho antes también en el ámbito de la jerga y del lenguaje de los seguros se llama también antiselección. Bien, vamos a ver en primer lugar el riesgo moral. Un productor que tenga un seguro puede emprender acciones que afectan a la probabilidad de que se produzca un siniestro, es decir, que modifique esa probabilidad y que modifique también con su conducta la magnitud de los daños del siniestro. Y eso, naturalmente, entraría en conflicto con la propia prima en la medida que la compañía de seguros ha calculado la prima sin que se haya producido esa modificación. Por tanto, lo que podría ocurrir es que el riesgo moral, que puede suceder con cierta frecuencia, puede ser debido a que el productor se sienta protegido por el seguro y por ello el productor actúe de manera negligente con su cultivo, ya sea deliberadamente o no deliberadamente, no se esfuerce en controlar su desarrollo y no haga las labores recomendadas. Y ello, como hemos dicho, da lugar a que el riesgo de siniestro, la magnitud del daño causado, aumenten por encima del riesgo y probabilidad que se han utilizado para calcular la prima. Ello comportaría una desviación del valor esperado de las indemnizaciones con respecto al valor esperado que se han calculado para establecer la prima del seguro. ¿Cómo combaten las compañías aseguradoras el riesgo moral? En primer lugar, estableciendo unas normas de tasación o peritación de los daños muy estrictas, con objeto de ver y comprobar si realmente el agricultor ha podido incurrir en desviaciones o en mala práctica del cultivo que pudiera ser deliberado o que pudiera haber causado un aumento de la siniestralidad o de la vulnerabilidad del cultivo. Otra forma es introducir sistemas bonus-malus, que son alteraciones de la prima que pueden penalizar a aquellos productores que tienen una siniestralidad mayor y pueden beneficiar con rebajas en el seguro a aquellos productores que tienen una siniestralidad menor. Se trata de ir adaptando el valor de la prima a la siniestralidad observada si es que el agricultor renueva su póliza de seguros. Y por último, se pueden plantear franquicias
y deducibles para minimizar este riesgo. Estas franquicias y deducibles lo que tratan de trasladar al productor es una parte del coste o consecuencia del siniestro con objeto de que si se produce una parte del coste afecte directamente y tenga que ser asumido por el productor. De esa forma le está dando el seguro la señal de que si hay un siniestro, no todo el daño y la compensación económica va a ser objeto de pago en la indemnización, sino que una parte deberá ser asumida por el propio productor. Con eso le traslada al productor una parte del coste y, por tanto, un estímulo a no aprovecharse de la información asimétrica mediante el fenómeno de riesgo moral. La selección adversa, por el contrario, se produce cuando la probabilidad de que se produzcan siniestros es diferente para distintos asegurados, pero el seguro y el establecimiento de la prima no ha podido separar estos asegurados con arreglo a esa probabilidad. Es decir, existe este desconocimiento de esas diferencias, lo que hace que la prima se calcule promediando los daños de todos los asegurados, pero el hecho cierto es que algunos productores tienen más riesgos que otros y eso va a dar lugar a que solo los agricultores de mayor riesgo tiendan a contratar el seguro. Por tanto, se podría dar en un caso de selección adversa cuando un agricultor que tiene varias parcelas, pues se le permite contratar seguros para unas parcelas y no para otras. En general va a tender a asegurar solo las parcelas de mayor riesgo y a no asegurar las de menor riesgo. Por tanto, si eso es el caso, lo que va a ocurrir es que nuevamente nos vamos a ver con que la prima ya no está correctamente calculada y va a dar lugar a mayores indemnizaciones de las que son esperadas con este cálculo, y eso va a producir un desequilibrio actuarial que a la larga puede ser importante y puede acumularse. ¿Cómo se puede combatir la selección adversa o antiselección? Bueno, en primer lugar, normalmente en todos los sistemas de seguros, un productor está obligado a asegurar todas las parcelas y, por supuesto, la prima debe tratar de adaptarse al riesgo real de cada explotación agropecuaria. Pero no olvidemos que la selección adversa tiene su raíz en la imposibilidad de separar a los asegurados sometidos a riesgos altos de los sometidos a riesgos bajos. Por tanto, a la larga, las posibles alteraciones o modificaciones de las primas deben tratar de adaptarse tanto a los productores de riesgos más bajos, en cuyo caso las primas deberían descender, pero habría que separarlos de los que tienen un riesgo más alto, en cuyo caso la prima debería ser más cara, pero también habría que poder separarlos de los riesgos bajos. Ahora, es uno de los problemas más difíciles de resolver, dado que si solo se elevan las primas, entonces eso lo que va a provocar es que el riesgo de antiselección adversa aumente, dado que la elevación del coste de la prima lo que va a hacer es expulsar todavía más a los de los riesgos bajos y mantener exclusivamente a los productores de riesgos altos, y eso va a ir siempre en detrimento del equilibrio actuarial. Por tanto, para concluir, estos dos problemas, tanto de riesgo moral como de selección adversa o antiselección, son debidos a la información asimétrica, y esto es causado porque normalmente los productores o asegurados tienen más información sobre los riesgos específicos que las propias compañías, y esa información asimétrica puede ser utilizada por los productores en su propio beneficio, yendo más allá de lo que el seguro debería proporcionar. Muchas gracias.